Todas las alabanzas pertenecen a Allah, Señor del universo. A quien Allah Azza wa Jal guíe, nadie lo podrá desviar. Pero para quien Allah Azza wa Jal haya decretado el desvío a causa de sus malas acciones y elecciones, no encontrará fuera de Allah quien le pueda guiar. Así que pidan su guía de Allah, y que nadie piense que tiene asegurada la guía, porque Allah Azza wa Jal guía a quien quiere y desvía a quien quiere. Y Allah Azza wa Jal es quien saca lo vivo de lo muerto y lo muerto de lo vivo. Y los sabios han dicho que aquella persona que tiene padres incrédulos y se convierte al Islam es un ejemplo de cómo Allah Azza wa Jal saca de lo muerto lo vivo. Y aquella persona que tiene padres musulmanes y cae en la incredulidad y abandona el Islam es un ejemplo de cómo Allah Azza wa Jal saca de lo vivo lo muerto. Así que pidan la guía de Allah y que nadie piense que tiene la guía comprada. Atestigo que nada ni nadie merece ser adorado sino Allah uno y único. Y atestigo que Muhammad sallallahu alaihi wasallam es su siervo y mensajero. Hermanos y hermanas, el Islam nos enseña y nos educa sobre todos los asuntos. No hay nada en la vida del ser humano que el Islam no nos eduque sobre ello. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que es de mucha importancia en el Islam, que es la palabra. Aquello que pronunciamos con nuestra boca. La implicancia, la importancia, el peligro que representan las palabras. Una palabra nos puede llevar a la salvación, como una palabra nos puede llevar también a la condena. Allah Azza wa Jal nos habla en el Sagrado Corán. Nos dice un ejemplo de cómo una palabra puede ser algo positivo y cómo una palabra puede ser algo muy negativo. Allah Azza wa Jal nos dice en el Sagrado Corán: ¿por qué no observas el siguiente ejemplo que te propone Dios? Una palabra buena es como un árbol bondadoso, cuya raíz está firme y sus ramas se extienden hacia el cielo, y da fruto en toda época del año con el permiso de su Señor. Así es como Allah expone ejemplos para la gente que reflexiona. En cambio, una palabra maligna es como un árbol dañino que ha sido arrancado de la tierra y no tiene de dónde afirmarse. Allah afianza a los creyentes con la palabra firme y verdadera en esta vida y en la otra, y extravía a los que cometen injusticias. Y Allah Azza wa Jal exhorta al musulmán a que solamente utilice sus palabras para hablar el bien, para hablar la verdad. Y dice en un versículo del Sagrado Corán: oh creyentes, tengan temor de Allah y hablen solo con la verdad. Si lo hacen, Allah hará virtuosas sus obras y perdonará sus pecados. Así es como el Corán nos habla sobre el peso específico de las palabras. Las palabras no son algo sencillo, son algo que tiene mucho peso en nuestras vidas. El profeta sallallahu alaihi wasallam, una vez hablando con uno de sus compañeros, Muad, se agarró la lengua así, haciendo muy obvio lo que quería decir. Y le dijo: Muad, ten cuidado con esto. Es decir, con lo que vaya a salir de tu boca, las palabras que vayas a pronunciar en tu vida, Muad, ten cuidado de ellas. Y Muad le pregunta: mensajero de Allah, ¿acaso Allah nos va a juzgar por todo lo que sale de nuestras bocas? ¿Por todo lo que decimos? Y el profeta sallallahu alaihi wasallam le dice: Muad, hay gente que va a ser arrojada en el fuego, de rodillas, a causa de lo que dijo, a causa de las palabras que dijo. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam habla sobre la mentira. Y dice: la mentira conduce a la corrupción de la persona. Y la corrupción lo lleva al fuego. Y mientras una persona siga mintiendo y mintiendo, Allah Azza wa Jal la registra como mentiroso. Y subhanallah, ¿quién quiere
que en su registro encontrarse como fulano, el mentiroso, el kadhab. Que Allah nos proteja. Y dice en otro hadith el profeta sallallahu alaihi wasallam, el hombre dice una palabra sin darle valor, y como consecuencia de esa palabra es arrojada en el infierno. Y en otro hadith el profeta sallallahu alaihi wasallam dice, una persona pronuncia una palabra sin darle importancia, y por esa palabra Allah azza wa jalla lo eleva en grados. Y asimismo una persona pronuncia una palabra, y por esa palabra a la que no da importancia, Allah azza wa jalla lo hace descender en grados. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, es suficiente pecado para una persona repetir y divulgar todo lo que oye. Es la persona que no tiene filtro, que dice y repite todo lo que le dicen. Es suficiente pecado para condenarse. Y nuestra legislación analiza la importancia de la palabra. Y vamos a ver algunos ejemplos de cómo una palabra, una frase, tiene tremenda importancia e implicancia en nuestras vidas. Es por una palabra de la persona que uno entra al Islam. ¿Acaso no se entra al Islam pronunciando la shahada? Es con unas palabras también que una persona se sale del Islam. Así como ingresa, se sale del Islam. Quien describa a otro que Allah con la divinidad, quien dedique un acto de adoración y de devoción a otro que Allah, sale del Islam. Por una palabra. A través de una palabra, sí acepto, un hombre y una mujer se casan. Y su relación es lícita y válida a los ojos de Allah. A través de una palabra, esas dos personas que estaban casadas se divorcian. Cuando el hombre dice, estás divorciada, o la mujer solicita a través de sus palabras el divorcio a través de un juez, ese matrimonio es nulo. Una palabra tiene esa implicancia de construir una familia o de destruirla. Es a través de una palabra que se puede alcanzar la complacencia de Allah. Y también pronunciando una palabra se puede conseguir el enojo y la ira de Allah. ¿No fue acaso a través de las palabras que el demonio se condenó por toda la eternidad? Allah Azza wa Jal creó al ser humano y ordenó a todo lo que estaba en los cielos: prostérnense ante mi creación. Y todos se prosternaron excepto Iblis, el demonio. Y Allah le preguntó: ¿qué te impidió prosternarte ante lo que creé con mis dos manos? ¿Qué fue lo que dijo Shaitán? Shaitán dijo: yo soy superior a él. A mí me creaste de fuego mientras que a él lo creaste de barro. Y Allah Azza wa Jal le dijo: sal de aquí, pues te maldigo, y esta maldición pesará sobre ti hasta el día del juicio. Y créanme, hermanos, que la lengua es el reflejo de lo que hay en el corazón. Porque Allah Azza wa Jal nos juzga por las palabras que salen del corazón y no las que se nos escapan. Y todos sabemos eso. Pero cuando una persona, como Shaitán, discrimina a otra por su origen, alcanza el enojo de Allah y la maldición de Allah. Y ejemplos de esos, no tan terribles como el de Shaitán, pero que sí están en nuestra vida cotidiana, hay muchos. Quien se crea superior a otro por su origen, comete el mismo pecado que Shaitán. Y dice con su corazón lo que dijo la lengua de Shaitán. Quien diga los colombianos son mejores que los libaneses, esos inmigrantes, está cometiendo el mismo pecado que Shaitán. Se condena como se condenó Shaitán. Quienes al revés digan esos colombianos no son libaneses, se condena como se condenó Shaitán.
Quienes digan los de Caraún son mejores que los de Balul, y quienes digan los de Balul son mejores que los de Caraún, lo mismo. Cometen el mismo pecado. Yo soy superior por mi origen. Caen en el mismo pecado y la misma condena. Una palabra puede llevarte alto ante Allah, como una palabra puede demostrar tu miseria ante Allah. A través de una palabra podemos conseguir el perdón de Allah. ¿O acaso no promete Allah Azza wa Jal que quien le pida perdón, Allah ha de perdonarlo? A través de una palabra es que la persona puede condenarse a sí mismo por toda la eternidad, rechazando el mensaje de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab, tío directo del profeta sallallahu alaihi wasallam, árabe, más puro como no había. Nadie podía hablar un árabe como el que hablaba él. De la pura cepa de Quraysh. Cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam juntó a todos los árabes y le dijo: Allah me ha enviado con un mensaje, una palabra que pronunció Abu Lahab: maldito seas, ¿para eso nos juntaste? Rechazando el mensaje de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y se condenó. Y así descendió un versículo del Sagrado Corán evidenciando que Abu Lahab no iba a creer. Una palabra y se condenó. El profeta Jonás, que había desobedecido a Allah y había abandonado el pueblo al cual Allah Azza wa Jal lo había enviado a hacer da'wah, cuando lo dejó, por castigo de Allah fue tragado por una ballena. ¿Qué lo sacó de la oscuridad de la ballena, de la oscuridad del mar? Una palabra. Reconocer su pecado y pedirle a Allah Azza wa Jal que le saque de esa situación. Eso fue lo que salvó a Jonás. La importancia de las palabras. Y Allah Azza wa Jal, cuando describe el habla, el poder pronunciar en el Sagrado Corán, lo menciona dentro del contexto de la ni'ma, de la bendición. Poder hablar es una bendición. Pocos somos los que reflexionamos sobre la bendición de poder hablar, y lo saben realmente los que no pueden hablar. Pero nosotros no valoramos todas las bendiciones que Allah Azza wa Jal nos da. Escuchen estos versículos del Sagrado Corán para que tratemos de comprender juntos la bendición de hablar y la importancia de usar bien esa bendición. Allah Azza wa Jal dice: ¿acaso cree que nadie lo ve? ¿Acaso no le he dado 2 ojos, una lengua y 2 labios? Y le he mostrado los 2 senderos, el del bien y el del mal. Pero la persona no está dispuesta a tomar el camino del esfuerzo. ¿Y qué te hará comprender lo que es el camino del esfuerzo? Es liberar a la persona de la esclavitud y dar alimentos en días de hambre al pariente y al huérfano y al pobre hundido en la miseria, y ser además de los creyentes que se aconsejan mutuamente ser perseverantes en el camino del esfuerzo y de la fe, y ser misericordiosos con el prójimo. Esos son los bienaventurados de la derecha. Allah Azza wa Jal recuerda en este versículo al ser humano que es Allah Azza wa Jal quien te ha dado esa lengua y esos 2 labios por los que puedes articular palabras. ¿Y cuál es el mejor uso que le puedes dar a esas palabras? ¿Cómo puedes ganarte la complacencia de Allah y la salvación tuya el día del juicio final? Allah Azza wa Jal dice: aquellos que se aconsejan mutuamente, la paciencia, la perseverancia en el camino del Islam. Ese es el mejor uso que puedes hacer de tus palabras. Recordar a Allah, recordar las gracias de Allah, suplicar a Allah, hacer la oración, transmitir el conocimiento, el buen consejo entre los hermanos. Parte de nuestro din es dar buen consejo, aconsejar correctamente, no criticar, aconsejar sinceramente por la causa de Allah. Es el mejor uso que puedes dar a tu lengua, a tus palabras.
Y el peor uso, mentir, maldecir, criticar en ausencia, burlarse. Todo eso está prohibido en el Islam. Todo mal uso, que en vez de ser constructivo para uno mismo y para las otras personas, sea para destruirse a uno mismo y a las personas, está prohibido en el Islam. Allah Azza wa Jal habla, y volvemos al ejemplo anterior, y dice: oh creyentes, no se burlen unos de otros, porque pudiera ser que los que son blancos de las burlas sean mejores que los que se están burlando. Que las mujeres no se burlen de las otras mujeres, porque es posible que las que son el blanco de las burlas sean mejores que las que se están burlando. No difamen ni pongan apodos ofensivos. Qué malo es comportarse como un corrupto luego de haber sido agraciado con la fe. Quienes no se arrepientan, esos son los injustos. Oh creyentes, eviten sospechar demasiado de la actitud de los demás, pues algunas sospechas son un pecado. Y no se espíen, ni hablen mal del ausente, porque es tan repulsivo como comer la carne muerta de su hermano. ¿Acaso alguien desearía hacerlo? Por supuesto que esto les daría repugnancia. Tengan temor de Allah, porque Allah es indulgente, misericordioso. Para finalizar, vamos a hablar del opuesto que es la palabra, que es el silencio. El profeta sallallahu alaihi wasallam nos enseñó que hablemos el bien, y si no tenemos nada bueno que decir, pues el silencio. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: quien cree en Allah y el día del juicio, es decir, quien cree que Allah Azza wa Jalla lo está observando en toda situación, y quien cree que un día va a ser resucitado y tendrá que responder por sus palabras, que hable el bien o se calle, permanezca en silencio. Y ese es el valor, el enorme valor del silencio en el Islam. Permanecer callado como acto de devoción no existe en el Islam. Hacer ayuno de palabra no existe. Pero el creyente debe hablar el bien o permanecer en silencio. Si no tienes nada bueno que decir, haz un silencio. No hables mal. Y eso es prueba de que crees en Allah y crees en el día del juicio final. Quiere Allah Azza wa Jal hacernos comprender la importancia, la implicancia o el peligro que pueden tener cada una de las palabras que salen de nuestra boca. Y como dice una sabiduría popular, el hombre, el ser humano, es rey de sus silencios y esclavo de sus palabras. Una vez que han salido las palabras de tu boca, ya eres esclavo de ellas y no puedes volverlas atrás.